Una de las cosas que más suelen consultarme a través de las redes sociales, ya sea por mensaje privado o cuando hacemos preguntas en Instagram, es ¿cómo empiezo a leer cómics? ¿Qué tomos tengo que conseguir y leer para entrar en DC o en Marvel? O me encantaron todas las películas del UCM o el universo DC y quiero conocer más de dónde vienen esas cosas que vi, pero no conozco los títulos de los cómics más famosos ni nada por el estilo. Si bien pueden encontrar esa información en las historias destacadas si siguen a Superverso en Instagram, de verdad, sigan a Superverso en Instagram, pensé que sería algo bueno también compartir eso por este medio. Sobre todo para que si hay alguien que por ahí en este vasto universo de internet tiene la misma duda y no puede saciarla con otros videos o guías de YouTube, porque son demasiado abarcativas o porque son confusas o porque buscan aportar demasiada información a nuevos lectores y en esos términos los saturan, quería dejarles una base sencilla, directa, en la que puedan encontrar esta referencia al momento de iniciar a leer cómics, ya sea de DC o de Marvel. En internet pueden encontrar muchos órdenes de lectura diferentes y con diversos propósitos. Mi idea con lo que voy a presentarles a continuación es una guía de los eventos más importantes de la historia moderna del cómic, para que ustedes tengan un fuerte pantallazo de lo que pasó en la industria en los últimos 30-35 años, y que si se deciden a comenzar una serie actual y se topan con algún comentario al respecto, entre los personajes o en el contexto de la trama, puedan decir, hey, yo sí entendí esa referencia. Entonces acá voy a hacer unas aclaraciones antes de empezar para que no quede duda sobre el trasfondo del video. La primera es que al leer cómics se puede empezar por cualquiera que se tenga, sea por una serie, por una compilación, por un tomo X, eso no interesa. No hay nada más lindo que agarrar un cómic y sumergirse en ese mundo, y una cosa lleva a la otra y verán que por sí mismos van a querer saber más de los personajes o de los eventos, y eso los va a llevar a leer historias anteriores. Esto es básicamente una estructura para que no se pierdan en ese mundo, para que no sientan que van a agarrar un cómic y van a estar vacíos de información previa y no lo van a entender. Lo segundo es que esto no es una guía definitiva ni cerrada a nada. Simplemente son títulos que yo mismo considero indispensables para ser conocedores estándar del mundo de los cómics. Hay mucho material mainstream que estoy dejando afuera porque considero que hoy ya no aporta a esa causa. No porque piense que son cómics malos o hayan quedado viejos y aburridos. Esto es un cuerpo de lectura que busca darles un trasfondo, un background, para que después tengan las armas para encarar casi cualquier lectura que quieran de DC o de Marvel. Tercero y no menos importante es que en la lista voy a mencionar macroeventos o crossovers muy grandes de las dos editoriales, por lo que en este video no van a encontrar grandes clásicos de Batman, Superman, el Hombre Araña o los X-Men. Si esta clase de guía les gusta y tiene buen alcance, posiblemente haga otros videos así con los infaltables de cada uno. Pero acá busco marcar los caminos en la historia de DC y de Marvel. Estoy buscando con esto que primero se zambullan en lo general, en lo global, para después sí diversificarse hacia cada uno de los personajes. Que primero conozcan el contexto de toda la editorial y luego sí puedan ir a grandes historias o a grandes relatos de cada uno de sus personajes favoritos. Y como último aviso, quiero dejar en claro que no estoy recomendando ninguna edición en particular, ya que hay toda clase de recopilaciones en el mercado. En la descripción del video voy a estar dejando un link a los órdenes de lectura detallados, es decir, arco principal, tie-ins, entradas y demás. Así que sería bueno que acompañen este video con esa información siguiendo el enlace. Dicho todo esto, pongamos una intro y que venga la primera de estas dos guías de lectura para novatos de DC y de Marvel. Acá, por supuesto, en el canal de Superverso.
La historia de DC en los cómics es muy amplia y abarca muchas etapas. Recomendarle títulos de la Edad de Oro o de la Edad de Plata, o para ser más tajantes, algo que sea del periodo pre-crisis, que es como se denomina todo el material publicado antes de la edición limitada de Marv Wolfman y George Pérez, que cambió la historia de DC y del cómic en general, sería algo bastante poco práctico. Repito, no porque sean malas historias, sino porque aportan poco background, poco trasfondo al universo actual, y es más sensato que vayan descubriendo por sí mismos una vez que hayan entrado al mundo del fanatismo, del coleccionismo de cómics, estas grandes historias que seguro les van a gustar, pero a su momento. Por ese motivo, las historias de DC que voy a recomendarles comenzarán, obviamente, con Crisis en Tierras Infinitas, que es, como les decía antes, casi la Biblia de los fanáticos de DC y de todo el mundo del cómic en general. Más allá de que el estilo, la trama y por supuesto el modo en el que está narrada son muy distintos a lo que actualmente se presenta en los cómics, porque hoy en día son más dinámicos, más gráficos y prácticamente reproducen planos cinematográficos en sus páginas, Crisis en Tierras Infinitas es un escalón que no pueden dejar de pasar para conocer la historia más referenciada en el mundo DC, darse un pantallazo de los primeros 50 años de la editorial y por sobre todo prepararse para próximas lecturas. Si bien Crisis tiene sus tie-ins, no los considero cruciales en este momento como para entender la historia principal. Funciona por sí misma, así que directamente vayan a los 12 números principales. A partir de Crisis surgen dos caminos o dos categorías de historias esenciales para llegar al presente de Renacimiento y a lo que será o no en este futuro próximo la 5G de DC. Pero como les decía, la primera línea de esenciales constaría de añadir a Crisis en Tierras Infinitas el evento Crisis Infinita, que es la continuación directa de Crisis y que va a consagrar a Geoff Johns como el gran guionista de DC de la época. Va a dar un paso a un encadenamiento de historias importantes en los siguientes años y además es una historia muy disfrutable. A modo personal es mi evento favorito en la historia de DC porque si bien abarca una enormidad de personajes, los cimientos de la trama están puestos en la Trinidad, es decir, en Batman, Superman y Mujer Maravilla. Y esto pocas veces se ve realmente bien hecho. Si bien los números del arco principal son lo suficientemente explicativos de los hechos que se suceden, debo advertirles que para disfrutarlo realmente deberán leer los tie-ins y por sobre todo la miniserie previa que se llama Cuenta Regresiva a Crisis Infinita, en la que se narran cómo muchos personajes llegaron a ciertos actos que se mencionan en el evento principal y que además marcan la base de lo que será argumentativamente este evento. La tercera historia que voy a ubicar en esta primera categoría de esenciales va a ser Flashpoint, el evento que va a cerrar esta etapa de historias importantes y que va a dar paso a una nueva era en DC, una era que maravilló y amargó a fanáticos por igual, los nuevos 52. Aun si no están empapados en este mundo impreso, es posible que conozcan este título por la película animada, por alguna mención de él en la serie de CW o por la posible trama de la próxima película de Flash en los cines. En este relato, Barry Allen viaja al pasado para salvar a su madre de ser asesinada y así cambia radicalmente a todo el universo DC. Es una pieza infaltable para entender las historias modernas y de seguro será la que más rápido los atrape como nuevos lectores. Lamentablemente Flashpoint no es una historia que pueda ser correctamente absorbida solo con el arco histórico y será necesario que consigan cuanto menos la gran mayoría de sus tie-ins para poder cerrar todos los acontecimientos que se dan en sus páginas. Muy cercano a este evento se va a dar luego el que voy a poner como cuarto en estos esenciales de primera línea, Convergencia. De estos tres que anoto acá y que siguen a Crisis en Tierras Infinitas, es el que más se le parece en términos de cantidad de personajes y de entradas y salidas de rostros y figuras que pueden desconcertar un poco. Esto tiene una explicación muy lógica y es que reúne a muchas líneas de la editorial y por tanto a muchos personajes del multiverso. Más allá de que algunos momentos de la trama
puedan dejarlos más perplejos que la escena en la que Flash se le aparece a Bruce en Batman vs Superman. Lo concreto es que eventualmente el desarrollo de la historia cerrará y la lectura terminará siendo disfrutable. Convergencia tiene muchos tie-ins que amplían el relato más allá de lo que sucede en el arco principal, pero mi recomendación inicial sería que de momento los dejen pasar y que los revisiten cuando ya tengan mayores conocimientos de la historia, las líneas temporales y de las edades de DC. Por ahora solo lean los números centrales. Así quedamos entonces con 4 historias de base que son Crisis en Tierras Infinitas, Crisis Infinita, Flashpoint y Convergencia. Para ya llegar al momento más actual de DC, este listado de infaltables continúa con Guerra de Darkseid, que encadena a una serie de números puntuales de Liga de la Justicia y de varias otras series importantes de DC para armar el relato. Para seguir este arco es importante que consulten la guía de issues cuyo link dejé en la descripción de este video. Como cierre de este periodo y apertura de la continuidad que, hasta la grabación de este video, funciona en DC, es importante que lean DC Renacimiento, que es un especial, casi mini evento, que les propondrá los nuevos estándares al universo DC y a partir del cual podrán iniciar cualquier serie del sello Rebirth. Para hacerlo más claro, antes deberían pasar por los últimos días de Superman, pero eso ya es un consejo personal más que una necesidad estricta. Entonces el esquema quedaría de esta manera, con Crisis en Tierras Infinitas, Crisis Infinita, Flashpoint, Convergencia, Guerra de Darkseid y Renacimiento. De esta etapa ya han pasado algunos años y tenemos varias historias muy importantes. Si bien les recomiendo fuertemente que aquí ya elijan algunas series de preferencia y las lean desde el número 1, para aquellos que decían saltarse esto también, pueden ir directamente a 4 títulos vertebrales de esta etapa: Dark Knights Metal, El Prendedor, Doomsday Clock y El Año del Villano. Con todo esto tendríamos entonces la guía de infaltables de primera línea para entrar al universo DC en los cómics. Pero si hay una primera categoría, también hay una segunda. Y nuevamente, que no se malinterprete que los ubico así porque piense que son historias de segunda. Algunas incluso son mejores que otras que mencioné en la primera línea. Lo armo en función de utilidad. Quien quiera destinar más tiempo a leer también estas otras historias para llegar todavía mejor al presente de DC puede hacerlo y sé que lo va a disfrutar. Esta segunda línea de infaltables se compone de Invasión de Keith Giffen, Hora Cero, Crisis en el Tiempo de Dan Jurgens y Crisis de Identidad de Brad Meltzer, que se ubicarán entre Crisis en Tierras Infinitas y Crisis Infinita. En el espacio entre Crisis Infinita y Flashpoint pueden añadir La Noche Más Oscura y El Día Más Brillante, ambas de Jeff Jones, y Crisis Final de Grant Morrison, aunque sobre esta última les advierto que incluso hoy muchos fanáticos y conocedores debatimos sobre muchos de sus acontecimientos y significado, y es muy posible que lean el evento completo y queden con la frustrante sensación de no haber entendido ni la 10ª parte de todo lo que ocurrió. Luego de Flashpoint, y para entender un poco más la etapa de los New 52, pueden pegarse una vuelta por Justice League Origin, de la que se adaptó la película animada Justice League War y Trono de Atlantis, que fue la secuela animada. Ambas historias son de Jeff Jones, como también lo serán Guerra de la Trinidad y Maldad Eterna, que también les recomiendo con mucho hincapié en esta etapa. Acá sería bueno que se tomen una mínima pausa del universo principal de DC para leer antes de Convergencia algunos títulos extra de otras líneas que son Superman Tierra 1, Batman Tierra 1, Tierra 2, Tierra 2 Fin del Mundo, Multiversity, en lo posible una edición que contenga el guidebook de DC con el repaso de todos los universos, y Future's End. Habiendo leído todo lo que añadí con esta segunda categoría de infaltables, ahora sí podrían leer sin problema Convergencia con todos sus tie-ins. La lista final, contando las 2 categorías de esenciales, quedaría de esta manera, dándoles casi todo lo que tienen que saber sobre DC en los cómics. A esta guía le voy a sumar una adicional
que todo fan debería leer, pero que no ocupa un lugar estricto dentro de la línea de tiempo y que es Kingdom Come, de Mark Waid y Alex Ross. Y cuando digo que todo fan debería leer, no estoy exagerando, porque si este listado fuese un top por importancia, Kingdom Come vendría inmediatamente después de Crisis en Tierras Infinitas y casi peleando el primer puesto. Fuera de este paréntesis, considero que esta guía los va a ayudar enormemente a adentrarse en el universo DC y los va a preparar muy bien para encarar cualquier cómic moderno que quieran leer. Recuerden que el detalle de los issues, de las historias principales, tie-ins y órdenes internos de cada evento están en el link que dejo en la descripción. Hasta acá la guía de lectura básica de DC. En el próximo video les voy a estar contando qué tienen que leer para iniciar su recorrido por Marvel. Si el video les gustó, no se olviden de dejar un like, suscríbanse al canal para más videos y activen las notificaciones para estar alerta a nuevas salidas. Tienen mucho más material de este tipo como reviews, análisis, opinión y comentarios del mundo de los superhéroes y la ciencia ficción en superverso.com y pueden seguir las publicaciones en Instagram, Facebook, Twitter y Pinterest. Un saludo grande y nos encontramos en el próximo video o en cualquiera de las entradas del blog. Hasta la próxima.